Storytime de cuando una clienta me contrató para que maquillara a su hija quinceañera y 3 días antes me canceló para maquillarse con otra persona y quedó horrible, y después quería que la maquillara apurada ese mismo día para resolver el desastre que le habían hecho. Este caso fue bastante peculiar porque esta persona me escribió por Instagram, me contactó, hizo la reserva, yo le expliqué todo, me contactó con mucho tiempo de anticipación, me contactó como unos 6 meses antes del evento. Ya todo estaba planeado, yo la tenía agendada en mis citas, todo. Pero resulta que 3 días antes me escribió y me dice que el evento se canceló, que por COVID. O sea, de paso, me mintió, amiga, me mintió. Y dije, bueno, qué chimbo que se canceló, pero bueno, nada que hacerle, es cuestión de salud. Mayor sorpresa es que 3 días después, es decir, cuando era el evento, veo las historias de la señora, o sea, la mamá de la quinceañera, y veo que la están maquillando en un estudio, todo eso, se están preparando para la fiesta. Y yo como que ya va, esto no se había cancelado. No entendí si ella ya me había pagado el depósito y ella sabe que yo no devuelvo el depósito, ¿por qué contrató otra maquilladora? Chicas, cuando vi el resultado, la muchacha me quería morir. Efectivamente me comenzó a llamar desesperada para ver si yo podía ir a arreglar el desastre que le habían hecho. Like para parte 2. Mi suegra llegó a mi boda vestida de blanco y cuando ya estábamos casados quería dormirse con su hijo para que nosotros no tuviéramos intimidad. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Yo tenía 2 años de novia con mi esposo cuando él me propuso matrimonio. La familia de mi esposo es muy apegada a la religión católica. Y en mi casa, desde chiquita me educaron bajo la religión cristiana. Pero para ser honesta, ninguno de los dos éramos muy apegados a las religiones. Así que al momento de decidir casarnos, dijimos que ni nos íbamos a casar por su religión ni por la mía. Que nos íbamos a casar nada más por el civil y hasta ahí. Con mi suegra, desde que era novia de su hijo, ya había tenido varias discusiones. Porque siempre me andaba criticando que cómo me vestía, que cómo me peinaba, que si me maquillaba, que cómo era posible que mis papás me dejaran salir a altas horas de la noche, o que porque su hijo llegaba muy tarde cuando salía conmigo. Pero yo era mucho de la idea de que te casas con la persona y no con su familia. Pero creo que me equivoqué. Y yo creo que el problema más grande en todo, más que mi suegra, era que mi esposo tenía mamitis. Sí, mamitis, en toda la extensión de la palabra. La señora era una persona que tenía acostumbrado a su hijo a hacerle absolutamente todo, hasta plancharle los calzones. Y a mí me criaron de una manera un poco más liberal, se podría decir, donde mis hermanos también apoyaban en las labores domésticas y todo se hacía por igual. Así que desde el principio mi suegra tenía problema en que yo estuviera con su hijo. Después de que nos comprometimos, decidimos yo y mi esposo hacer una cena para avisarle a su familia y a mi familia junta que nos íbamos a casar. Y ese día mi suegra casi se nos desmaya cuando le dijimos que no nos íbamos a casar por la iglesia. Se puso a chillar y dijo que ella tenía la ilusión de que su hijo se casara ante Dios, que cómo era posible, que este matrimonio no iba a funcionar, que nunca íbamos a llegar a ningún lado porque no teníamos la bendición de Dios, que ella no iba a dar su consentimiento ni su bendición para que nosotros nos casáramos, a menos que nos casáramos por la iglesia. Mi esposo trató de convencerme de que nos casáramos por la iglesia. Yo no accedí y le dije que si quería que nos casáramos por la iglesia, yo no me iba a casar. Accedió a que solamente nos casáramos por el civil. Para ese día yo elegí un vestido de novia precioso que me encantó. Yo iba a tener damas de honor, padrino, todo como una boda normal, pues. Como no hubo ceremonia, solamente iba a haber recepción. Y voy entrando al salón y veo a una señora que parecía piñata con un vestido blanco. Y no era precisamente un vestido blanco sencillo, normal. Un vestido amplio, ampón. Yo en ese momento no sabía si reír o llorar. Hasta su hijo se quedó en shock. Les voy a contar cómo una de mis primas casi termina con mi vida, porque quería quedarse con mi esposo y con mi hijo. Esta es la historia de una de mis seguidoras y de verdad, si ustedes son personas con ansiedad o depresión, no se queden a escuchar este video. Si ustedes creen que la envidia no existe, deben escuchar esto. Voy a contarlo en primera persona para que ustedes logren entender. Y por favor, ustedes a las primeras 3 alertas que tengan, salgan de esa relación. Que no importa si son de su familia, a veces hasta el árbol genealógico hay que podarlo un poquito. Hagan de cuenta que mi seguidora tenía la edad de 25 años. Obviamente tenía porque ahora ya es más grande, pero esto le sucedió en esa etapa de la vida. Así que vamos a empezar. Desde que tenía 16 años de edad, toda nuestra familia nos comparaba, a mi prima y a mí. Obviamente porque éramos contemporáneas. Ella tenía 2 años más que yo. Y ella era muy competitiva para todo, siempre quería ser la mejor. Si yo escogía un curso, ella escogía el mismo y debíamos competir. Y de alguna manera me gustaba a mí pasar tiempo con ella, ¿saben?
aunque había comentarios feitos de parte de ella. Sin embargo, yo dejaba eso de lado y continuábamos. Juntas nos inscribimos a los 17 años de edad a un curso de maquillaje. A mí me fue muy bien, pero a mi prima no, porque hay personas que se destacan en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, mi prima era muy buena en la cocina, en hacer pasteles, en hacer platos fuertes, mientras que a mí en eso no me iba bien. Pero cuando nos inscribimos a esto del maquillaje me fue súper bien y hasta me puse mi propio negocio. Obviamente, como todos, empecé trabajando muy duro, yendo a las casas de mis clientas, a veces recibiendo malos tratos, y me empecé a alejar de mi prima porque empecé a tener al que actualmente es mi esposo. Ahí lo conocí cuando fui a trabajar un día en la casa de su mamá, que ahora es mi suegra. Cuando nos conocimos fue amor a la primera vista. De verdad quedé encantada con ese hombre, me gustaba muchísimo. Empezamos una relación, subí fotos a Instagram y mi prima las vio. Después de que pasamos mucho tiempo alejadas, se me hizo raro de que ella quisiera volver a acercarse a mí. Pero yo estaba en el mejor momento de mi vida. Tenía un novio que me amaba muchísimo, un trabajo, y me di cuenta que mi prima no estaba pasando por un buen momento. Mi tía se había enfermado y obviamente mi prima tuvo que dejar de hacer lo que le gustaba, ir a los cursos de cocina y todo eso, porque obviamente se necesitaba dinero, pero por la enfermedad de mi tía ya no se podía y ella tuvo que empezar a trabajar en una farmacia, que mi tío le había ayudado a conseguir trabajo porque él era doctor. Así que de alguna manera la vida de mi prima se truncó un poco. Nosotros, la familia, tratamos de ayudarle, pero ellos no querían como elegir limosnas. Volvamos al momento donde ella se empezó a acercar a mí porque se dio cuenta que mi novio era muy bonito, de verdad. Ella siempre trataba de salir con nosotros en nuestras citas. Era extraño porque cuando estaba mi novio empezaba a quejarse de lo triste que era su vida y que su mamá, o sea, mi tía, estaba muy enferma. O a veces le lanzaba comentarios a mi novio de que me da mucho frío, me das tu chompa o llévame a la casa. Primero vamos a dejarla a mi prima, o sea, a mí, y luego me vas a dejar a ella, que era mi prima. Y había cosas que a mí no me gustaban, pero yo, por el cariño que le tenía, pues las permití. Un día, cuando mi novio me va a ver a la casa, me cuenta que ella, o sea, mi prima, le estaba escribiendo a su número de celular. Yo la verdad no supe cómo lo consiguió. Y me muestra todos los chats donde ella le dice como que: hola, ¿cómo estás? Póngamele de nombre Alfredo. Te escribía para saber cómo ibas con mi prima. Mi novio le dijo: hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Y luego le dice: ay, pero tú vas al gimnasio, quisiera saber a qué hora vas para yo también ir, para que me pases viendo y cosas así. Entonces mi novio empezó a sentirse incómodo y me contó. Yo hablé con mi prima, ella prometió mantener su distancia. Poco de 2 meses después, ella conoció a un muchacho, la cual nadie de la familia aceptaba porque la trataba muy mal, de verdad. Enfrente de la familia la jaloneaba, la trataba mal, ella quedó embarazada. Todos estuvimos felices en el baby shower y resulta que cuando ella tenía 8 meses de embarazo, el papá del bebé le empuja por las gradas y pierde a su bebito. Ese chico la abandonó, ella de verdad estaba muy triste. Y después de 3 o 4 meses, mi novio me pide matrimonio. Yo súper emocionada le cuento a la familia, aunque tratamos de no hacer una boda grande porque obviamente sabíamos el luto por el que estaba pasando mi prima. Ella dijo que no iba a ir y nos insultó, nos dijo que no nos quería volver a ver porque ella estaba pasando por algo muy triste y nosotros celebrando. No volvimos a saber de ella en mucho tiempo hasta que yo quedé embarazada después de haberme casado al año y 3 meses. Y sí, era un bebé, era un varón. Obviamente invitamos a toda la familia al baby shower. Lo hicimos a los 6 meses. Y inesperadamente mi prima confirmó su asistencia. Obviamente cuando asistió, todos nos dio mucha pena porque ella iba muy desaliñada y hasta con un poco de mal olor. Pero yo estaba muy feliz de que fuera. Fue raro en un momento porque ella me llevó para atrás y me dijo: tú me robaste la vida que yo merezco tener. Y empieza con sus uñas a hincármelas en mi estómago. Yo tengo mucho miedo y ella empieza a decirme: te voy a sacar ese bebé, porque es mi bebé, tú me lo robaste. Mi esposo alcanza a escuchar eso, la separa de mí en eso.